Imagina una estirpe forjada en la antigua sangre puritana, entrelazada con la desenfrenada ambición de la Guildy Day, ese periodo de rápido crecimiento económico en Estados Unidos. Esta no era una familia cualquiera. Los Whitney no solo moldearon a la élite de Estados Unidos, sino que también contribuyeron a trazar sus fronteras, financiaron sus guerras e incluso esculpieron su cultura. Más que adinerados, los Whitney ostentaban una realeza que trascendía cualquier título formal. Desde William Collins Whitney, el astuto abogado que transformó los tranvías en un imperio valorado en $700 millones, hasta Gertrude Vanderbilt Whitney, quien dejó una marca indeleble en el panorama artístico estadounidense. Su apellido se erigió como sinónimo de poder, privilegio e influencia. Sin embargo, tras las elegantes fachadas y las imponentes alas de museo, se oculta una verdad más sombría y elusiva. Una realidad sepultada bajo capas de favores políticos, acuerdos monopolísticos y escándalos susurrados, intrincados vínculos con el comercio de opio, veladas disputas familiares y un legado de influencia tan profundo que rivaliza con el de los Rockefeller y los Delano. Esto trasciende un simple árbol genealógico, es un intrincado laberinto de secretos. Bienvenidos a la historia oculta de la familia Whitney, donde la vasta riqueza no era simplemente heredada, sino empleada como un arma. Antes de que Silicon Valley diera origen a multimillonarios de la noche a la mañana o Wall Street coronara a los vaqueros de fondos de cobertura, existían los Whitney. Una dinastía estadounidense cimentada no en el espectáculo, sino en la calculada precisión. No acaparaban las portadas de las revistas sensacionalistas como los Rockefeller, ni protagonizaban titulares escandalosos al estilo de los Vanderbilt. Los Whitney operaban de una manera diferente, no necesitaban hacer ruido. Su poder se ejercía en las discretas salas de juntas, en las venerables instituciones culturales y en los prestigiosos museos de arte. Silenciosos, calculadores y persistentes a través de las generaciones. Lo que los hace aún más fascinantes es que la mayoría de la gente pasa por alto su legado sin siquiera percatarse, un museo financiado por los Whitney aquí, una fundación allá, un caballo de carreras que lleva el nombre de un miembro de la familia. Se han mimetizado con el paisaje americano, tan intrínsecamente integrados en su esencia que su presencia se percibe más de lo que se ve. Pero para comprender cómo llegaron a ese punto, es imperativo retroceder en el tiempo. Muy atrás. Todo comenzó en el caótico y desenfrenado Nueva York de la Guildy Day. Una metrópolis que eclosionaba con una ambición desbordante, suciedad palpable y el incesante estruendo del acero chocando entre sí. Corría el final del siglo XIX, y la industria estadounidense bullía con fervor. Individuos amasaban fortunas de la noche a la mañana en los sectores del petróleo, el acero y los ferrocarriles. En medio de ese frenesí, un hombre ascendía silenciosamente, William Collins Whitney. Nacido en 1841 en Conway, Massachusetts, William no poseía una fortuna inicial, pero lo que sí tenía era algo mucho más formidable. Una mente legal extraordinariamente aguda y un apellido que se remontaba a los puritanos, descendientes de John Whitney, quien arribó en barco a Watertown en 1635. William no era ostentoso, era estratégico. Tras graduarse de Yale y de la Facultad de Derecho de Harvard, irrumpió en la escena política neoyorquina como un táctico maestro, cual jugador frente a un tablero de ajedrez. Se rodeó de los hombres más influyentes de su época, banqueros, senadores, empresarios, y pronto se consolidó como una figura legal y política de confianza. Cuando el presidente Grover Cleveland asumió el cargo en 1885, William fue designado secretario de la Marina. Pero esta posición no se limitaba a la mera reorganización de buques de guerra, se trataba de acceso. Durante su mandato, William supervisó la modernización de la Marina de Estados Unidos, transitando de embarcaciones de madera a buques de acero. Y lo que es más revelador, poseía intereses en empresas que se beneficiarían directamente de esos mismos contratos. Es un esquema que, de hecho, definiría lo que más tarde se conocería como el complejo militar industrial, mucho antes de que se acuñara ese término. Y aunque no existen pruebas concretas de corrupción directa, la intrínseca mezcla entre el cargo público y los intereses privados generó suspicacias. No sería la última vez. Tras dejar el gabinete, William volcó su atención en lo que se convertiría en la joya de la corona de su fortuna, el sistema de tranvías de la ciudad de Nueva York. En aquel entonces, el transporte público de la ciudad era un auténtico caos,
desorganizado, escaso de fondos y fragmentado entre numerosas empresas que competían entre sí. William vislumbró una oportunidad de oro. Orquestó una jugada brillante y, a la vez, despiadada, adquiriendo a la competencia, fusionando compañías y creando lo que esencialmente se transformó en un monopolio del transporte. Imaginen hoy en día a una sola persona controlando Uber, el metro y todas las líneas de autobús de una gran ciudad. Ese era el nivel de control que William Collins Whitney ejercía. Hacia finales de la década de 1890, la fortuna de William había ascendido a unos 23 millones de dólares, una cifra que, ajustada a valores actuales, superaría los 700 millones. Pero a diferencia de muchos de sus contemporáneos, no dilapidó su riqueza en extravagantes techos dorados o carruajes adornados con diamantes. Invirtió con una astucia excepcional. Adquirió acciones de la Metropolitan Steamship Company, que dominaba la ruta marítima entre Boston y Nueva York, una vía fluvial crucial para el comercio en la costa este. Posteriormente, sus intereses se extendieron a las minas, con inversiones en los gélidos pero ricos territorios de la bahía de Hudson en Canadá. La explotación de vetas de hierro, mineral y cobre garantizaría la opulencia de las arcas de los Whitney durante décadas. Sin embargo, la vieja plata no solo se acumula, sino que se custodia con celo. En la América de la Gilded Age, el dinero podía abrir puertas, pero la ascendencia familiar era lo que aseguraba un lugar permanente en los círculos de la alta sociedad. William, consciente de ello, contrajo un matrimonio de gran relevancia. Su esposa, Edith Randolph, provenía de una de las familias más antiguas y aristocráticas de Virginia, descendientes directos de Thomas Jefferson y parte de la élite terrateniente sureña. No fue solo una unión por amor, sino una calculada alianza estratégica. Su matrimonio no solo aseguró la riqueza de los Whitney, sino también su inmaculada respetabilidad. Sus hijos nacieron inmersos en una especie de doble nobleza, la industriosidad yanqui por un lado y la herencia sureña por el otro. Pero el verdadero punto de inflexión en el legado de los Whitney llegó gracias a su hija, Gertrude Vanderbilt Whitney. Gertrude era una fuerza de la naturaleza. Sobre el papel, lo poseía todo. Era Vanderbilt por parte de madre, Whitney por parte de padre, y estaba casada con Harry Payne Whitney, cuya familia tenía la sangre de Standard Oil corriendo por sus venas. Sin embargo, Gertrude no se conformó con el statu quo ella desafió las normas. Esculpía, pintaba, y viajaba sola por Europa en una época en la que esto era aún un tabú para las mujeres de su clase social. Y en 1930, fundó el Museo Whitney de Arte Americano. En aquel entonces, esta iniciativa fue considerada radical. Las grandes instituciones como el Met estaban obsesionadas con los maestros antiguos y las obras europeas. Los artistas estadounidenses, en cambio, eran frecuentemente vistos como provincianos de segunda categoría. Gertrude, con su convicción, declaró: «Eso no ocurrirá mientras yo esté». Utilizó su propia fortuna, más de 100 millones de dólares en dinero actual, para adquirir, coleccionar y promover el arte estadounidense. Su colección personal albergaba obras tempranas de Edward Hopper, Thomas Hart Benton y Georgia O'Keeffe, dándoles un hogar. Con ello, no solo le dio voz al arte americano, sino que le confirió legitimidad. Mientras tanto, su esposo Harry estaba elevando la marca Whitney en el ámbito deportivo. Graduado de Yale, campeón de polo y magnate de las carreras de caballos, Harry fundó el Green Tree Stable. Bajo su liderazgo, los Whitney se convirtieron en los propietarios por excelencia del hipismo estadounidense. En el hipódromo de Saratoga, sus caballos eran legendarios, no solo participaban en las carreras, las dominaban. Su hijo, Cornelius Vanderbilt Whitney, conocido como CB, llevó el legado a un nivel completamente nuevo. Imaginen a alguien que manejaba con total soltura Wall Street, Hollywood, la aviación, la minería y la filantropía. Ese era CB, un hombre educado en Yale, encantador, astuto y con gran habilidad para moverse en los medios. CEO financió Lo que el viento se llevó, una de las películas más taquilleras de todos los tiempos, y contribuyó al desarrollo de Technicolor, una innovación que transformó para siempre el cine. Sí, esos rojos vibrantes y verdes intensos que definieron la época dorada de Hollywood, en parte, deben su existencia a un Whitney. Pero la trayectoria de CB no se limitaba al cine.
Poseía participaciones en compañías mineras por toda Norteamérica. Ayudó a fundar Pan American Airways, una de las primeras aerolíneas comerciales que verdaderamente globalizó los viajes aéreos. Y mantuvo viva la herencia familiar a través de la Fundación Whitney, patrocinando el arte y brindando un generoso apoyo a museos y universidades. En la cúspide de su poder, el portafolio de C.B. Whitney abarcaba más industrias que los Morgan o los DuPont, sin jamás atraer el mismo nivel de atención pública. ¿La razón? Los Whitney sabían cómo mantener un perfil bajo, esa era su fortaleza. No necesitaban ser la familia más ruidosa del lugar, simplemente tenían que ser los dueños del lugar. Y entonces, surgieron las implicaciones políticas. El tiempo de Whitney como secretario de la Marina entremezcló lo público con lo personal. Su estrecha relación con los contratos de defensa, su apoyo a los constructores de barcos de acero y sus alianzas con influyentes financieros esbozan un patrón ya conocido. Un patrón que, de hecho, se ha repetido en numerosos escándalos desde entonces. Pensemos, por ejemplo, en el escándalo de Teapot Dome, ocurrido décadas antes. Dentro de la propia familia, la estabilidad tampoco era absoluta. Con el transcurso de los años y la llegada de nuevas generaciones, el otrora férreamente controlado imperio Whitney comenzó a resquebrajarse. Greentree, la vasta finca de 400 acres en Manhasset, se convirtió en objeto de disputas. Algunos herederos deseaban preservarla como un santuario familiar, otros, en cambio, optaban por venderla. Las batallas legales por los fideicomisos, las colecciones de arte y el mantenimiento de la propiedad se prolongaron. En ciertos casos, pinturas de valor incalculable desaparecieron en medio de las disputas por la herencia. Las relaciones familiares se deterioraron, algunos herederos se distanciaron, mientras que otros se aferraron al legado como si de oxígeno se tratara. Sin embargo, el núcleo de su poder perduró porque los Whitney lograron algo que muchas dinastías no consiguieron: planificaron meticulosamente, con una atención al detalle excepcional. Su riqueza no era una mera acumulación de dinero para despilfarrar. Estaba cuidadosamente resguardada en fideicomisos administrados por profesionales, diversificada en diversas industrias y continentes. Mientras los Vanderbilt perdieron gran parte de su fortuna, llegando un momento en que ninguno de sus herederos podía mantener las mansiones familiares, los Whitney evolucionaron. No apostaron todo a los ferrocarriles ni al acero, diversificaron sus inversiones y jugaron a largo plazo. Hoy, el Museo Whitney se erige en el moderno distrito de Meatpacking en Manhattan. Ubicado en un espacio elegante y contemporáneo diseñado por Renzo Piano, es un templo de la creatividad estadounidense y un monumento vivo a la visión de Gertrude. Mientras tanto, Greentree sigue en pie, ya no es un parque privado, sino la sede de la Fundación Greentree, donde se llevan a cabo negociaciones de paz, conferencias sobre política global y retiros diplomáticos. Las conexiones de William Whitney con el comercio de opio. En la década de 1880, la ciudad de Nueva York bullía con el fervor del progreso y la prosperidad, su horizonte delineado por el resplandor de las lámparas de gas y el incesante clamor de la industria. Carruajes tirados por caballos resonaban sobre las calles empedradas, sus ruedas chirriando al chocar con la piedra, mientras columnas de humo se elevaban de innumerables chimeneas, cubriendo la metrópolis con una niebla perpetua. Esta era la Gilded Age, una era de deslumbrante opulencia e innovación, pero también de brutal desigualdad y corrupción encubierta. Bajo la brillante fachada de la alta sociedad y el triunfo industrial, fluían corrientes más oscuras, impulsadas por la ambición y el secretismo. En el epicentro de esta era se encontraba William Collins Whitney. Un hombre cuya pulcritud y brillante estrategia lo catapultaron a la cima de las figuras más influyentes de Estados Unidos. Recordado por la historia como un reformista, secretario de la Marina y artífice del sistema de tranvías de Nueva York, el legado de Whitney es uno de grandes logros. Sin embargo, al examinarlo más de cerca, la historia se torna más compleja, incitándonos a cuestionar cómo un abogado con un éxito modesto amasó una fortuna tan increíble en tan solo unos pocos años. Un ascenso tan meteórico rara vez ocurre sin sacrificios, y las sombras que proyecta el éxito de Whitney insinúan algo inquietante: su posible participación en el comercio de opio, un negocio sumamente lucrativo pero moralmente cuestionable que marcó el siglo XIX. El núcleo del imperio de Whitney lo constituía la Metropolitan Steamship Company, un negocio que a primera vista parecía completamente convencional.
Su flota de barcos transportaba mercancías entre Boston y Nueva York, con rutas ocasionales que se extendían a puertos distantes como San Francisco y Nueva Orleans. Pero estas embarcaciones no eran en absoluto comunes. Elegantes, potentes y diseñadas para la velocidad, eran auténticas maravillas de la ingeniería, capaces de dejar atrás a la competencia y eludir cualquier tipo de control o inspección. Aunque los manifiestos de la compañía detallaban carga convencional como hierro, madera y textiles, existen crecientes indicios de que estos barcos transportaban un producto mucho más rentable, opio. El comercio de opio en el siglo XIX no se asemejaba al mundo clandestino e ilegal que hoy se imagina. Era una industria corporativa e institucionalizada, una pieza fundamental del comercio global. El láudano, una potente mezcla de opio y alcohol, era un pilar en las farmacias, recetado para una miríada de dolencias, desde insomnio hasta indigestión. Las pastillas de opio se vendían como remedios tanto para adultos como para bebés. Sus peligros permanecían ocultos tras una aceptación generalizada. Detrás de esta fachada de respetabilidad, se amasaron inmensas fortunas, a menudo a costa del sufrimiento humano. Para comprender el posible papel de Whitney en este negocio, es esencial analizar primero a Russell & Company, el gigante estadounidense en el mercado chino de opio. Fundada en 1818, Russell & Company comerciaba con seda, té y porcelana, pero su verdadera riqueza provenía del opio. En sociedad con empresas británicas como Jardine Matheson, la compañía enviaba miles de cofres de opio a puertos chinos, alimentando una crisis de adicción que desestabilizó a la dinastía y desató un conflicto internacional. Para la década de 1880, a medida que aumentaba la presión diplomática y se intensificaba el escrutinio, Russell y su equipo buscaron socios discretos para mantener sus operaciones. William Whitney, con su sofisticada flota y sus contactos internos, se perfilaba como un aliado probable. Los barcos de la Metropolitan Steamship Company eran ideales para este tipo de colaboración. Su tamaño permitía el transporte de carga a granel, su velocidad minimizaba el riesgo de inspecciones, y sus operaciones eran lo suficientemente discretas como para no atraer la atención internacional. Los registros supervivientes de esa época despiertan sospechas. Los libros de embarque están incompletos, con meses enteros sin registrar. Viajes que deberían haber durado días se extendían semanas sin explicación alguna. En algunos casos, las autoridades portuarias registraron el atraque de barcos sin que hubiera prueba de carga descargándose o cargándose. Estas inconsistencias sugieren el movimiento de mercancías sin dejar ningún tipo de registro, una práctica típica del comercio de opio. Las pruebas que conectan los puntos. La evidencia que vincula a Whitney con las operaciones de Russell & Company, aunque indirecta, es reveladora. Los registros de aduanas revelan la existencia de agentes navieros superpuestos. Un nombre resalta, H.B. Cooley, un intermediario de carga para la empresa de Whitney que previamente trabajó como empleado en la flota de opio de Russell & Co. En Canton. Esta conexión, si bien no es concluyente por sí misma, resulta significativa. Registros adicionales muestran redes logísticas compartidas, con barcos de Whitney operando en rutas similares a las utilizadas por Russell y Co. para transportar opio. Las ganancias de este negocio eran asombrosas. En su apogeo, una sola libra de opio crudo podía generar hasta un 1,600% de beneficio al transformarse en láudano o morfina para los mercados occidentales. Unas cuantas remesas secretas podrían alterar drásticamente la valoración de una línea de vapores. Y un individuo con los recursos, el capital, los contactos y la experiencia naval de Whitney tenía mucho que ganar. De hecho, la fortuna de Whitney experimentó un crecimiento exponencial entre 1882 y 1889, coincidiendo precisamente con la expansión de su imperio naviero y los esfuerzos de Russell y Co. para sortear las restricciones diplomáticas en China. La disolución de Russell & Company en 1891, justo cuando Whitney se retiró del negocio naviero para centrarse en bienes raíces en Nueva York y la política, refuerza aún más esta cronología. Quizás la evidencia más contundente reside en lo que falta. A diferencia de sus contemporáneos, Whitney dejó muy pocos documentos financieros de esa época. Los archivos de la Metropolitan Steamship Company que revisaron los biógrafos eran curiosamente escasos.
Las solicitudes de manifiestos al puerto de Nueva York sobre los barcos de Whitney en la década de 1880 arrojaron pocos resultados. Muchos diarios de viaje se perdieron o nunca se archivaron. Barcos enteros desaparecían de los registros sin explicación, algo inusual en una época conocida por su meticuloso control de registros. La posición de Whitney como secretario de la Marina le otorgaba ventajas únicas. Como miembro del gabinete, tenía influencia sobre las regulaciones marítimas y acceso a información confidencial sobre rutas de navegación. Esta autoridad, junto con sus conexiones sociales y políticas, le permitía actuar con muy poca vigilancia. Los rumores, si llegaban a surgir, podían silenciarse antes de que alcanzaran la prensa. La ausencia de críticas o investigaciones sobre las acciones de Whitney en su tiempo es, quizás, la mejor prueba de su capacidad para controlar la narrativa. La historia de Whitney no es única, se asemeja a la de otros magnates de la Gilded Age cuyos negocios estaban ligados al comercio de opio. Leland Stanford, el magnate del ferrocarril, enfrentó acusaciones de que sus líneas navieras traficaban opio chino hacia California en la década de 1870. La familia Delano, antepasados de Franklin D. Roosevelt, amasó su fortuna contrabandeando opio a China con su propia flota. El método era siempre el mismo: acumular riqueza por medios dudosos, desviar la atención y asegurar un legado a través de la filantropía y el servicio público. Las inversiones posteriores de Whitney en la infraestructura de Nueva York y su destacado papel en la política demócrata siguen este patrón, ofreciendo una nueva perspectiva a sus primeros negocios. El escándalo de corrupción política de William Whitney. Para cuando William Collins Whitney asumió las riendas de la Marina de los Estados Unidos en 1885, su nombre ya gozaba de considerable peso en los círculos más elevados de la política y los negocios. Era astuto, estratégico y, como la historia más tarde revelaría, no titubeaba en eludir las normas cuando el poder y la ganancia estaban a su alcance. Aunque ya había cimentado una fortuna a través de monopolios de tranvías y discretas operaciones de envío, algunas de las cuales presuntamente relacionadas con el comercio de opio, su paso como secretario de la Marina marcó un punto de inflexión en la audacia de sus acciones. No se trataba meramente de servicio público, era una cuestión de afianzarse en el epicentro del gobierno estadounidense y transformar el presupuesto de defensa en un cajero automático personal. Oficialmente, su nombramiento bajo la presidencia de Grover Cleveland fue percibido como una victoria para la reforma. En aquel entonces, la Marina se asemejaba a un museo flotante, barcos de madera anticuados, una dotación reducida y la moral por los suelos. Whitney irrumpió con grandes ambiciones. Impulsó una ambiciosa modernización, apostando por una flota de barcos de acero y asegurando nuevos contratos para revitalizar la construcción naval en todo el país. Su visión fue aclamada en la prensa como innovadora y audaz, el Congreso aprobó sus iniciativas y los editoriales lo ensalzaron como un héroe. Pero mientras la nación celebraba su renacimiento naval, pocos conocían lo que realmente sucedía a puerta cerrada y velado en las partidas presupuestarias. Whitney no solo supervisaba los contratos de la Marina, sino que también se beneficiaba económicamente de ellos. Durante sus 4 años en el cargo, aceptó discretamente más de $500,000 en sobornos de constructores navales favorecidos. Esa cifra, que hoy podría parecer modesta, ajustada por inflación, equivale a casi $17 millones. Y esto no fue un escándalo aislado, era una práctica recurrente y estructurada, basada en tratos clandestinos, empresas fantasma y un disfraz legal meticulosamente diseñado. Un tipo de corrupción tan arraigada en el sistema que parecía una norma. El plan funcionaba con una simplicidad casi elegante. Los contratistas, muchos de los cuales tenían vínculos de larga data con Whitney a través de sus negocios y círculos legales, presentaban ofertas infladas para proyectos de construcción naval. Una vez adjudicados los contratos, una parte de esas ganancias infladas retornaba a Whitney mediante empresas fachada registradas a nombre de terceros, a menudo en estados con leyes de transparencia corporativa muy laxas. Los pagos se disfrazaban como honorarios de consultoría, planificación logística o reembolsos diversos, sepultados en un lenguaje burocrático. Esas partidas nunca eran cuestionadas, al fin y al cabo, ¿quién sospecharía que el secretario reformista de la Marina estaba orquestando un engaño? Pero lo que era aún más revelador que el funcionamiento del esquema era cómo se protegía. Cuando comenzaron a circular los primeros rumores,
Cuando los auditores detectaron libros contables desaparecidos o patrones de pago inusuales, no sucedió nada. Esto se debía a que Whitney no actuaba solo, gozaba de protección desde las más altas esferas. Su relación con Grover Cleveland no era meramente profesional, era personal y política. Whitney había sido uno de los principales apoyos de Cleveland durante su ascenso al poder, un aliado financiero que utilizó su fortuna e influencia para presentar a Cleveland como una alternativa íntegra frente a la política de las maquinarias. A cambio, el presidente se aseguraba de que cualquier problema relacionado con Whitney desapareciera antes de que llegara al público. Cuando los investigadores internos de la Marina comenzaron a indagar discretamente en las irregularidades del proceso de contratación, fueron rápidamente reasignados o sus departamentos reestructurados. Los informes que levantaban sospechas nunca fueron investigados, los reportes desaparecían, a veces por completo. A los denunciantes se les ofrecían ascensos silenciosos o se les silenciaba con lo que se denominó un exilio estratégico. Cuanto más profundas eran las preguntas, más puertas cerradas encontraban. Y con la oficina de Cleveland afirmando que todo era una supervisión rutinaria, la prensa no tenía motivos para investigar más a fondo. Lo que llama la atención es la similitud de todo este escándalo con otros casos de corrupción de alto nivel de la Gilded Age. Apenas unos años antes, el secretario del Interior, Columbus Delano, el tío abuelo de Franklin Roosevelt, fue descubierto aceptando sobornos a cambio de concesiones de tierras y derechos de minería. Ese escándalo, aunque impactante, se encubrió rápidamente y apenas afectó a la administración en general. Pero en el caso de Whitney, la protección fue mucho más profunda y el silencio, absoluto. Delano era prescindible, Whitney era indispensable, al menos para el círculo íntimo de Cleveland y la élite que se beneficiaba de sus tratos. Con el tiempo, expertos en política consideran la operación de Whitney como uno de los sistemas de corrupción institucional más eficientes en la historia naval de Estados Unidos. No necesitaba ser tan descarado como el Tweed Ring, ni involucraba maletines llenos de dinero como en Teapot Dome. Era más limpio, más inteligente, más seguro y, lo más importante, funcionaba. Los astilleros ligados a la red de inversiones personales de Whitney obtuvieron casi 3 veces más contratos que sus competidores durante su mandato. Las empresas de suministros navales vinculadas a su bufete recibían contratos sin licitación competitiva. Incluso las rutas de compra de combustible se dirigían hacia compañías navieras gestionadas por viejos amigos o empresas relacionadas con la Metropolitan Steamship Company, en la que Whitney seguía teniendo influencia mucho después de haberse retirado oficialmente del sector. Para cuando renunció a su cargo en 1889, William Whitney no solo era respetado, sino intocable. La prensa seguía elogiándolo, los políticos seguían brindando por él en las cenas. No hubo investigaciones, ni titulares, ni audiencias públicas. Y quizás eso sea lo más escalofriante de todo, un escándalo de tal magnitud, profundidad y nivel de implicación nacional fue prácticamente borrado en tiempo real. Pasaron décadas hasta que la verdadera dimensión de la corrupción comenzó a comprenderse. Solo cuando los historiadores empezaron a analizar correspondencias largamente olvidadas, cartas privadas entre Whitney y Cleveland que ahora residen en la Biblioteca del Congreso, las cosas comenzaron a aclararse. En estas cartas, se encuentran frases sutiles pero reveladoras, menciones a acuerdos a tiempo, contratistas que cooperan y la discreción necesaria. Una nota incluso alude a un acuerdo sobre fondos navales que no debería politizarse. No grita culpabilidad, pero tampoco suena inocente, y cuando se compara con las inconsistencias en el presupuesto naval y los patrones de adjudicación, las implicaciones son difíciles de ignorar. Sin embargo, a pesar de todo esto, el nombre de Whitney nunca fue manchado. Siguió siendo una figura prominente de la alta sociedad, continuó pronunciando discursos, permaneció en juntas de museos y siguió donando a Harvard. Cuando la gente hablaba de él, lo hacía de visión y patriotismo, no de sobornos ni traiciones. Así de efectivo fue el encubrimiento, no solo lo protegió de las consecuencias, sino que también resguardó su legado. El romance secreto de Gertrude Whitney con Juliana Force. Para una familia que cimentó su imperio en la estrategia, el silencio y un poder meticulosamente custodiado, siempre hubo una historia que nunca lograron borrar por completo. Demasiado frágil para ser nombrada, demasiado personal para aparecer en un titular. Nada tenía que ver con contratos de la Marina,
barcos de opio o monopolios tramados de tranvías. Ni sobornos, ni corrupción, ni ningún resquicio legal podía explicarla. Este secreto no era financiero, era profundamente humano. Y para la familia Whitney, una dinastía obsesionada con la imagen, el control y la permanencia, se convirtió en el secreto más peligroso de todos. En el centro de este capítulo largamente oculto se encuentra Gertrude Vanderbilt Whitney, la mujer que desafió las expectativas de su linaje. No solo nació en la realeza americana, los Vanderbilt, sino que también se unió en matrimonio con los igualmente poderosos Whitney. Pero en lugar de conformarse con el papel típico de socialité discreta, Gertrude forjó su propio camino y se convirtió en una leyenda por derecho propio. Era escultora, mecenas y una visionaria cultural que sentó las bases de una de las instituciones artísticas más importantes de Estados Unidos, el Museo Whitney de Arte Americano. Su misión fue revolucionaria para la época, apoyó a los artistas estadounidenses cuando el arte europeo aún dominaba. Dio espacio a nombres como Harper, Bellows y O.K.F., y lo hizo con estilo, con su fortuna y con una determinación impresionante. Pero si se examina de cerca ese legado, justo debajo de los pulcros suelos del museo y las placas conmemorativas de bronce, comienza a emerger otra historia. Una mucho más íntima, que fue cuidadosamente eliminada de las biografías oficiales y los comunicados de prensa. Esta historia no gira en torno a la riqueza o la política, sino alrededor de otra mujer, Juliana Force. Juliana no provenía de una familia acaudalada, no era una Vanderbilt, ni una Whitney. Y, sin embargo, en muchos sentidos, ella poseía la llave de ambas. Conoció a Gertrude en la década de 1920, en los albores de la cruzada de Gertrude por encontrar un hogar para el modernismo americano. Cuando el Museo Whitney abrió sus puertas en 1931, Gertrude eligió a Juliana como su primera directora, una decisión que en ese momento parecía casi impensable. En aquella época, las mujeres no dirigían museos, y mucho menos con el poder y la autonomía que Juliana ostentaba. Su alianza fue el motor del éxito del museo. Gertrude aportaba la visión y los contactos en la ciudad, mientras Juliana erigía la institución desde cero, organizando exposiciones, defendiendo a artistas controvertidos y navegando la política en juntas compuestas principalmente por hombres escépticos. Pero a medida que el museo tomaba forma, también surgían preguntas. Las dos mujeres eran inseparables, tanto en público como en privado. Sus cartas, que aparecieron décadas después en fragmentos ocultos dentro de colecciones familiares y cajas de archivos privados, narran una historia que la mayoría nunca debió conocer. Se comunicaban con un lenguaje lleno de matices, una calidez codificada y una forma rápida de expresar emociones que insinuaba algo más que una simple amistad. Juliana una vez escribió en su diario sobre una noche con G, que el silencio entre nosotros decía más que cualquier palabra. Otra entrada de un viaje en tren en 1937 describe: extrañé su mano junto a la mía, su peso, la familiaridad. No eran apuntes laborales, eran ecos de anhelo, sutiles, ocultos en la prosa, pero claramente personales. La naturaleza de su vínculo ha sido un tema de debate. ¿Era romántico? ¿Era físico? ¿O era simplemente ese tipo de amistad profunda entre mujeres para la que la sociedad victoriana carecía de palabras? La verdad, por supuesto, es compleja. Pero lo que no es complejo es esto: la familia Whitney se esforzó enormemente por mantener la historia en silencio. Como habían hecho con otras sombras en su inmaculado legado, actuaron con celeridad. Las cartas desaparecieron. Se desanimó a los empleados que trabajaron en los primeros años del museo a que no concedieran entrevistas. Las carpetas del archivo fueron mal etiquetadas o se perdieron accidentalmente. Las razones del silencio eran dolorosamente evidentes. La posición social de Gertrude no era solo un estatus personal, era capital. Ella era el rostro del Museo Whitney, su benefactora y matriarca. Su respetabilidad garantizaba el flujo de dinero, las puertas abiertas y mantenía a raya a los críticos. Una revelación pública sobre su relación con otra mujer, especialmente si ésta trabajaba en su museo, no solo amenazaría su imagen, sino que podría desestabilizar toda la institución. Pero el secreto nunca desapareció del todo. Académicos independientes, historiadoras feministas e investigadores LGBTQI han dedicado años a desenterrar detalles,
conectando puntos entre cartas, diarios de viaje y calendarios del museo. Encontraron a Juliana al lado de Gertrude en casi todos los momentos clave de la historia del museo. Descubrieron estancias compartidas en hoteles, lenguaje en clave y horarios superpuestos, lo que sugiere una relación mucho más íntima de lo que cualquier acta de junta o recorte de periódico haya registrado jamás. Y, sobre todo, encontraron un patrón de borrado. Juliana Force nunca se casó. Rara vez hablaba en público sobre su vida privada. Pero en cada paso profesional que daba, en cada exposición arriesgada que defendía, en cada joven artista que apoyaba, estaba la presencia silenciosa de alguien que sabía que no solo protegía un museo, protegía a una mujer a la que amaba. Y Gertrude, ella tampoco volvió a casarse después de la muerte de su esposo. Sus últimos años los pasó inmersa en el arte, rodeada de obras que hablaban de conflicto, soledad y anhelo. Algunos dicen que sus esculturas comenzaron a cambiar de tono, volviéndose menos grandiosas y más introspectivas. Por supuesto, concedió entrevistas y sonreía para los retratos, pero la mujer detrás del mármol y el metal quizás aún guardaba una historia que nunca pudo contarse con seguridad. Hoy en día, el Museo Whitney continúa evolucionando. Con una nueva dirección, sus curadores y directores han comenzado a reconocer la historia completa, las historias no contadas, no solo de los artistas cuyas obras cuelgan en sus paredes, sino también de las personas que construyeron esas mismas paredes. Recientemente, han realizado retrospectivas que exploran a Gertrude y Juliana como socias en poder, en visión y, quizás, en amor. Mesas redondas y exposiciones han abierto la puerta a la posibilidad de que la institución de arte más progresista de Estados Unidos fue, en parte, moldeada por una relación que no se atrevía a nombrar. La adicción al juego de Harry Payne Whitney. Harry Payne Whitney, el heredero, el deportista, el esposo de Gertrude Vanderbilt Whitney, y el peligroso secreto que casi lo destruye todo. Una devastadora adicción al juego que le costó millones, puso en riesgo el legado familiar y quedó sepultada bajo un muro de silencio cuidadosamente erigido. Nacido en 1872 en un mundo donde la riqueza se heredaba, no se ganaba, Harry Payne Whitney poseía todas las ventajas imaginables para un hombre. Su padre, William C. Whitney, había sido secretario de la Marina y uno de los hombres más influyentes en las finanzas y la política de Nueva York. Su madre, Flora Payne Whitney, provenía de la acaudalada familia Payne, vinculada a Standard Oil. Harry creció rodeado de privilegios y elevadas expectativas. Fue enviado a Yale, se graduó de la Facultad de Derecho de Columbia, pero en lugar de ejercer la abogacía, se volcó de lleno a sus dos grandes pasiones, la cría de caballos y las carreras. Para el mundo exterior, Harry era la personificación de la masculinidad refinada. Era alto, atlético, conocido por su gran atractivo y un deportista excepcional. Fue campeón de polo, un respetado criador de caballos y un rostro familiar en los círculos sociales más exclusivos, desde Nueva York hasta Newport. Cuando se casó con Gertrude Vanderbilt, la fuerte y decidida heredera del poderoso imperio Vanderbilt en 1896, no fue solo la unión de dos personas, fue la unión de dos dinastías. Su riqueza y estatus social combinados los convirtieron en la realeza estadounidense. Juntos criaron a 3 hijos y construyeron vidas rodeadas de arte, política y filantropía. Pero bajo esa fachada impecable, Harry lidiaba con una peligrosa compulsión. No solo le gustaba apostar en caballos, lo necesitaba. Harry padecía una adicción al juego profundamente arraigada que no se limitaba a las carreras de Saratoga. Se dice que perdió sumas impresionantes de dinero en casinos europeos, como Monte Carlo, Biarritz y Deauville, lugares donde la alta sociedad jugaba fuerte y las consecuencias quedaban fuera de los salones. En una época donde la discreción era primordial y un escándalo podía arruinar reputaciones, estas pérdidas se manejaban en silencio, y así fue. Se cree que la familia Whitney, siempre vigilante en la protección de su nombre, intervino entre bastidores. Pagaron a los acreedores de Harry en acuerdos secretos, saldando sus deudas discretamente, tal como hacían otras familias poderosas durante la Gilded Age. Pensemos en Georgiana Cavendish, la duquesa de Devonshire, quien perdió fortunas apostando a las cartas, o en Ellen Gould, cuyo supuesto colapso se ocultó tras capas de manipulación pública y sobornos privados. Esto era una práctica habitual entre las élites, el escándalo nunca se negaba, solo se ocultaba.
Las apuestas de Harry no eran un simple mal hábito, tuvieron un efecto dominó. Imaginen intentar mantener la ilusión de tener todo bajo control mientras se perdía dinero a diestra y siniestra en habitaciones privadas y salones. Las cifras no eran triviales, se estima que pudo haber perdido millones, una cantidad colosal para principios del siglo XX. Ajustadas por inflación, esas pérdidas hoy valdrían más de 100 millones de dólares. Si es cierto, no se trataba de pérdidas casuales por unas noches despreocupadas en la mesa de baccarat, esto era sistémico, perjudicial e incesante. El lugar más famoso asociado con su juego era Saratoga Springs, la joya de la corona de la cultura de las carreras de caballos en Nueva York. Fundada en el siglo XIX, Saratoga se había convertido en un parque de diversiones para la élite de Estados Unidos, donde fortunas se ganaban y perdían en un abrir y cerrar de ojos. Harry no solo era un apostador, estaba profundamente inmerso en el mundo de las carreras. Criaba ganadores, apoyaba hipódromos, era un gigante en la industria. Y, sin embargo, el mismo deporte que construyó su imagen pública pudo haber vaciado en secreto su cuenta bancaria. Intentar encontrar registros directos de apuestas vinculadas a Harry en Saratoga ha sido imposible, y no es sorprendente. Los corredores de apuestas en ese entonces no llevaban cuentas claras, y cualquier deuda que tuviera probablemente se manejaba de forma oculta o la enterraban los equipos legales que trabajaban para proteger el nombre Whitney. Lo que sí está claro es que cuando Harry murió en 1930, la verdadera magnitud de su situación financiera nunca se reveló públicamente. La familia se hizo cargo de sus asuntos sin problemas, y Gertrude, sumamente independiente y ya forjando su propio legado artístico, siguió adelante sin que nadie hablara públicamente de problemas económicos. Y ese secreto no era exclusivo de los Whitney. En toda la aristocracia estadounidense, historias así se compartían en salones y clubes privados por toda la costa este. Tomemos, por ejemplo, a Ida Alice Flagler, la esposa del magnate del petróleo Henry Flagler. Fue internada en secreto cuando su salud mental se deterioró, y la familia trabajó incansablemente para evitar que su nombre apareciera en la prensa. O Paul Mellon, otro heredero de la Gilded Age, cuyos problemas de salud mental y comportamiento errático fueron manejados con sumo cuidado, protegidos tras un muro de abogados familiares, expertos en relaciones públicas y médicos. Para estas familias, la reputación lo era todo. Cualquier cosa que amenazara su imagen tenía que ser borrada o silenciada con dinero. Entonces, ¿por qué importa hoy la historia de Harry Payne Whitney? Porque revela algo fundamental sobre la élite estadounidense. No solo el lujo o el poder, sino la fragilidad que yace justo debajo de la superficie. A pesar de toda su grandeza y seguridad en sí mismos, las familias de viejo dinero a menudo vivían al filo de la navaja, confiando en el silencio, el secreto y la fortuna para protegerse de las consecuencias de sus propias decisiones. Harry era uno de ellos, un brillante jinete, un mecenas del arte, un esposo cariñoso y un hombre en guerra consigo mismo. La adicción no lo definía por completo, pero dejó una larga sombra sobre el legado que tanto se esforzó por construir. Curiosamente, aunque Harry luchaba contra sus demonios, seguía cosechando éxitos públicos impresionantes. Fundó uno de los establos de carreras más poderosos de Estados Unidos y sembró a Regret, el primer potrillo en ganar el Kentucky Derby en 1915. Su nombre sigue grabado en la historia de las carreras de caballos en Estados Unidos. Pero detrás de cada trofeo, pudo haber habido una deuda, detrás de cada victoria, el dolor de una pérdida más grande. El chantaje de Cornelius Vanderbilt Whitney en Hollywood. ¿Qué sucede cuando la vieja plata irrumpe en la fábrica de sueños de Hollywood? Uno pensaría que los estudios serían los que dictarían las reglas, que los hombres detrás de las cámaras ostentarían el poder. Pero en la década de 1930, en Los Ángeles, tras bambalinas de una de las películas más icónicas de la historia estadounidense, otro tipo de magnate podría haber estado moviendo los hilos, utilizando amenazas silenciosas, jugadas de poder y el peso de un apellido familiar que hacía que incluso los gigantes de Hollywood se detuvieran. Esta es la historia escalofriantemente plausible pero cuidadosamente silenciada de Cornelius Vanderbilt Whitney y el chantaje susurrado que supuestamente impulsó a lo que el viento se llevó hasta su culminación. Cornelius Vanderbilt Whitney no era un productor de cine común y corriente, no escaló peldaños ni se abrió camino desde guionista o trabajando con la cámara.
llegó a Hollywood ya envuelto en la realeza estadounidense, siendo bisnieto de Cornelius Vanderbilt, el magnate del ferrocarril que construyó un imperio, e hijo del financiero y criador de caballos Harry Payne Whitney y de la artista filántropa Gertrude Vanderbilt Whitney. Cornelius poseía un apellido que abría cualquier puerta y silenciaba a cualquiera. Pero a pesar de ese privilegio, Cornelius albergaba una ambición genuina, una ambición que trascendía el mero capricho de un niño rico, anhelaba forjar su propia leyenda. Para la década de 1930, ya se había involucrado en la aviación, apoyado proyectos tecnológicos y, lo más importante, puesto la mira en el negocio del cine, que se encontraba en plena transición al sonido y afianzándose como parte fundamental de la cultura estadounidense. Entra en escena Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, el estudio conocido por su león rugiente, sus estrellas rutilantes y sus ejecutivos implacables. En aquel entonces, MGM estaba bajo el férreo control de Louis B. Mayer e Irving Thalberg, quienes manejaban el estudio como una fortaleza. Los guiones eran fuertemente censurados, los actores estaban bajo un estricto control y ningún proyecto recibía luz verde sin su aprobación. Eran poderosos, sí, pero no intocables. Y si los rumores son ciertos, Cornelius encontró la manera de atravesar su armadura. La historia que circula entre investigadores e historiadores de Hollywood es que Whitney, empeñado en llevar lo que el viento se llevó a la pantalla, utilizó su enorme fortuna y la influencia de los Vanderbilt para presionar a MGM y asegurar el apoyo necesario. En la década de 1930, MGM ya caminaba por una cuerda floja entre la moral pública, el escrutinio gubernamental y la agitación interna. Un susurro en el lugar equivocado podía poner fin a carreras, un titular podía arruinar un estudio. Así que, cuando alguien como Cornelius Vanderbilt Whitney aparecía con conexiones en Washington, Wall Street y el capital suficiente para adquirir redes enteras de medios, los directivos de los estudios tenían todas las razones para escuchar y cooperar. Consideremos esto, Cornelius no solo era rico, poseía poder estratégico. Su madre, Gertrude, estaba construyendo el Museo Whitney de Arte Americano. Su padre había dominado el mundo de las carreras de caballos. La familia extendía sus tentáculos en las finanzas, la política y la cultura. Y el propio Cornelius mantenía vínculos cercanos con figuras poderosas tanto en el gobierno como en el periodismo. En una época en la que los medios podían ser instrumentalizados con una simple llamada telefónica y en la que los escándalos sexuales o el fraude financiero podían arruinar vidas de la noche a la mañana, es completamente plausible que utilizara una influencia que nunca necesitó ser documentada. No muy diferente a como Henry Cabot Lodge, otro miembro de la élite política de la época, supuestamente empleaba tácticas de chantaje para controlar a sus rivales políticos, o como el industrial Henry Claffey que orquestaba expropiaciones estratégicas a puerta cerrada. No eran crímenes cometidos en callejones oscuros, eran partidas silenciosas de ajedrez jugadas por hombres que comprendían que el verdadero poder reside en lograr que alguien diga sí, sin necesidad de explicar el porqué. Whitney, a diferencia de otros productores, no necesitaba dinero del estudio para iniciar una película. Lo que necesitaba era la fuerza de la distribución, el prestigio y la legitimidad pública. Lo que el viento se llevó, basada en la exitosa novela de la Guerra Civil de Margaret Mitchell, era un proyecto volátil. Era costoso, políticamente cargado y logísticamente gigantesco. Muchos en Hollywood retrocedieron ante su escala y riesgo. Pero Cornelius creía en él y estaba dispuesto a utilizar todos los trucos posibles para asegurarse de que no fracasara. Una de las pruebas circunstanciales más convincentes es la discreción con la que el nombre de Cornelius desapareció de los créditos principales de producción. Tuvo una participación temprana en el proyecto, posiblemente como financiador o intermediario, pero luego fue minimizado en la publicidad. ¿Por qué? Algunos sugieren que fue para mantener su imagen de filántropo caballeroso, lejos del sórdido drama del trasfondo hollywoodense. Otros creen que el estudio accedió a barrer su participación bajo la alfombra una vez que su influencia había cumplido su propósito. Y recordemos, la imagen pública de Whitney lo era todo. Era piloto naval, filántropo, deportista. Se desempeñó como subsecretario de la Fuerza Aérea. Se movía con facilidad por los círculos políticos y de la alta sociedad. Lo último que él o el nombre Vanderbilt podían permitirse era un susurro de coerción o extorsión. Así que, si hubo chantaje,
tuvo que permanecer oculto, con rastros borrados, llamadas negadas, y acuerdos de confidencialidad antes de que existieran tales acuerdos. En una visión más amplia de la historia, Lo que el viento se llevó, se convirtió en la película más taquillera de su tiempo y ganó 10 premios de la Academia. Y aunque el productor David O. Selznick se llevó el crédito, la sombra de una influencia temprana sigue siendo incierta. Algunos creen que Cornelius ayudó a engrasar la maquinaria de formas que no tenían nada que ver con guiones o cámaras, y todo que ver con hacer sudar lo suficiente a la gente poderosa para que dijeran que sí. Añadiendo otra capa, no hay que olvidar que la carrera de Cornelius en Hollywood no terminó con Lo que el viento se llevó. Continuó financiando varias películas, incluyendo Más allá de la duda, The Searchers, de 1956, protagonizada por John Wayne y dirigida por John Ford. Ampliamente considerada una de las mejores películas del oeste de todos los tiempos, su nombre, aunque raramente en primera plana en la historia de Hollywood, siempre estuvo allí en los márgenes, susurrado por los conocedores y mencionado en memorandos confidenciales. Al intentar verificar la afirmación de chantaje, se han revisado notas de producción de MGM, cartas personales y correspondencia interna del estudio de los años 30. Hasta ahora, ningún documento individual confirma la historia. Pero esto no es sorprendente. Si un hombre como Cornelius Vanderbilt Whitney quería que se hiciera un favor en silencio, sabía exactamente cómo hacerlo desaparecer con igual discreción después. Y para la familia Whitney, gestionar su reputación no era nada nuevo. Esta era la misma familia que supuestamente encubrió las deudas de juego de Harry Payne Whitney en Saratoga y Europa. El mismo clan que operaba como muchas dinastías americanas de la Gilded Age y más allá, usando su fortuna para proteger su narrativa a toda costa. También vale la pena comparar la estrategia de Cornelius con la situación de Mary Lily Kennan Flagler décadas antes, tras la sospechosa muerte de su esposo, el cofundador de Standard Oil, Henry Flagler. Mary Lily vivió bajo la influencia de la morfina, suministrada y controlada por quienes la rodeaban. Su testamento fue objeto de intensas batallas legales y, al igual que los susurros sobre los Whitney, la verdadera historia puede que nunca se sepa completamente, solo sugerida a través de patrones de conducta, juegos de poder y legados cuidadosamente gestionados. Abusos del monopolio de tranvías de la familia Whitney. En el ocaso del siglo XIX, la ciudad de Nueva York palpitaba con una energía cruda y desenfrenada. La década de 1880 desplegaba un tapiz de ambición y caos, donde las calles vibraban con los pasos de inmigrantes que llegaban de tierras lejanas. Sus sueños se mezclaban con el vapor que emergía de las alcantarillas. Carruajes tirados por caballos resonaban junto a los gritos de los vendedores, y el horizonte comenzaba su audaz ascenso, forjado en ladrillo y acero. Esta era la Gilded Age, una época en la que titanes como Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie y John D. Rockefeller remodelaron los cimientos del país con ferrocarriles, acero y petróleo. Sus nombres se volvieron sinónimos de riqueza y poder, y sus imperios quedaron grabados en el inconsciente estadounidense. Sin embargo, en medio de esta cacofonía de conquistas industriales, un hombre trabajaba en las sombras, tejiendo un dominio más sutil, pero no menos formidable. Su nombre era William Collins Whitney, y su campo de batalla no eran los vastos ferrocarriles ni los campos petroleros, sino las propias arterias de la ciudad, sus tranvías. Whitney no era un showman extravagante como High Gold, ni poseía el aura mítica de J. P. Morgan. Su ambición era más silenciosa, una precisión calculada que lo hacía aún más peligroso. Mientras los grandes varones acaparaban recursos, Whitney vislumbró una oportunidad en algo más elemental, el movimiento. En una ciudad que se hinchaba de humanidad, donde los inquilinatos rebosaban y el comercio rugía, la capacidad de controlar cómo se movía la gente era poseer en la mano el pulso de la ciudad. Los tranvías, esas ruidosas líneas tiradas por caballos y luego electrificadas, no eran solo un medio de transporte, eran las venas por donde fluía la sangre vital de Nueva York. Whitney lo comprendió antes que nadie. Al monopolizar las vías que cruzaban Manhattan, podía adueñarse de la ciudad, no con fanfarria, sino con un control tan sutil que pasaba desapercibido hasta volverse inquebrantable. Su ascenso no fue un accidente. Abogado de formación, Whitney agudizó su instinto en el crisol de la élite política y financiera de Nueva York. Su paso por la Secretaría de Marina bajo el presidente Grover Cleveland le proporcionó una educación magistral en el poder.
Mientras que sus lazos con los financieros más implacables de Wall Street le otorgaron el capital y la astucia para ejecutar su visión. Whitney no solo construyó una empresa de tranvías, edificó un imperio de control. Su joya de la corona, la Metropolitan Street Railway Company, se convirtió en una fuerza imparable gracias a una campaña implacable de fusiones, adquisiciones y maniobras políticas. A principios de la década de 1890, Whitney había devorado a sus competidores, absorbiendo líneas rivales con la fría eficiencia de un depredador. Las compañías más pequeñas desaparecieron, sus vías y contratos absorbidos por su vasta red. Para el público, los tranvías seguían funcionando con normalidad. Para Whitney, la ciudad era suya. Esto no era meramente un emprendimiento comercial, era un monopolio del movimiento. Whitney controlaba no solo las rutas, sino las tarifas, los horarios, la mano de obra e incluso la narrativa. Los periódicos, a menudo influenciados por su poder, pintaban su imperio como un bien público, una maravilla de la eficiencia moderna. La realidad, sin embargo, era mucho más sombría. Bajo la superficie pulida de su reino de tranvías yacía una máquina alimentada por la explotación. Sus ruedas, engrasadas con el sudor de trabajadores tan esenciales como invisibles. Imaginen la vida de un trabajador de tranvía en el Nueva York de Whitney. Levantarse antes del amanecer en un inquilinato húmedo y abarrotado, compartiendo habitación con extraños para poder pagar el alquiler. Su salario, quizás de $10 a la semana, equivalente a unos $300 actuales, apenas cubría la comida, y mucho menos las necesidades de una familia. Presentarse a trabajar a las 4 de la madrugada, subirse a un tranvía para una agotadora jornada de 16 horas. Sin descansos, sin respiro del invierno que calaba los huesos ni del sofocante calor del verano. Sus manos se ampollaban en los controles, sus pulmones se llenaban de hollín, y sus oídos retumbaban con los gritos de pasajeros impacientes. Los peligros de la ciudad estaban siempre presentes, carretas descontroladas, peatones imprudentes y la constante amenaza de un descarrilamiento. Un solo error, un momento de agotamiento, y estaba fuera, reemplazado por la siguiente alma desesperada en la fila. No había pensiones, ni atención médica, ni redes de seguridad. Era un engranaje en la máquina de Whitney, indispensable, pero desechable. Estos trabajadores, conductores, maquinistas, encargados de vías, eran la columna vertebral de la movilidad de Nueva York. Y, sin embargo, se les negaba incluso una pizca de dignidad. Los primeros intentos de sindicalización eran recibidos con represalias inmediatas. El imperio de Whitney dependía de su silencio, y él lo aseguraba mediante una red de control que se extendía más allá del lugar de trabajo. Su influencia llegaba hasta el ayuntamiento, la prensa e incluso la policía, creando un sistema donde disentir no solo era desalentado, sino completamente borrado. Pero a mediados de la década de 1890, comenzaron a aparecer grietas en ese sistema. En todo el país crecía el malestar laboral, y los trabajadores de tranvías de Nueva York, inspirados por huelgas en ciudades como Cleveland y Chicago, comenzaron a organizarse. La huelga de tranvías de 1895 fue un momento decisivo, una rebelión silenciosa que se atrevió a exigir lo básico: jornadas más cortas, un salario digno, condiciones más seguras. No eran demandas radicales de poder, sino súplicas por sobrevivir. Pero para Whitney, eran una amenaza no solo a sus ganancias, sino a la imagen cuidadosamente construida de su imperio. La Metropolitan Street Railway Company era la favorita de Wall Street. Su acción era un símbolo de estabilidad y poder monopólico. Cualquier indicio de malestar, huelgas, piquetes o titulares negativos ponía en riesgo la confianza de los inversores. Whitney actuó con una eficiencia despiadada para sofocar la rebelión. Los registros históricos revelan una estrategia escalofriante. Las huelgas eran minimizadas o directamente ignoradas en la prensa, con editores guiados por aliados de Whitney. Las muertes o lesiones de trabajadores se atribuían a causas naturales o accidentes. Guardias armados viajaban en los tranvías y la policía escoltaba a rompehuelgas para disolver los piquetes. En algunos casos, se desplegaban firmas de seguridad privada, similares a los Pinkertons, para intimidar a los organizadores. El mensaje era claro: la resistencia sería aplastada. Las huelgas se desmoronaron, su impulso fue sofocado.
Los trabajadores fueron puestos en listas negras, despedidos o algo peor. La ciudad, ajena, seguía moviéndose. La victoria de Whitney no fue solo financiera, sino ideológica. Había dominado el arte del control, no solo con fuerza bruta, sino mediante una sofisticada mezcla de supresión, propaganda e influencia política. Esto no fue una crueldad aislada, sino un manual tomado de los rincones más oscuros de la Gilded Age. Los métodos de Whitney hacían eco de los de Leland Stanford, cuyo Central Pacific Railroad explotó a inmigrantes chinos para trazar vías a través de la Sierra Nevada. Al igual que Stanford, Whitney pagaba a sus trabajadores lo mínimo posible, los sometía a condiciones mortales y controlaba la narrativa para mantener al público ignorante y a los inversores tranquilos. Pero el escenario de Whitney no eran montañas remotas, era el corazón de Manhattan, donde su imperio operaba a plena vista, oculto por su propia ubicuidad. El costo humano fue enorme, pero se desarrolló en cámara lenta, sin la dramática sangre de la huelga de Homestead o la Gran Huelga del Suroeste. Los trabajadores de Whitney no eran abatidos en un solo enfrentamiento, sino desgastados durante años de esfuerzo incesante. Cada jornada de 16 horas, cada día de enfermedad denegado, cada protesta silenciada, les iba quitando la vida poco a poco. Esto no fue una mala gestión, sino una estrategia deliberada, una guerra financiera que priorizaba las ganancias por encima de la humanidad. Y, sin embargo, Whitney no era visto como un villano ante el público. Era un filántropo, un estadista, un donante de hospitales y arte. Sirvió en el gabinete de Cleveland y fue aclamado como una fuerza progresista. Su nombre adornaba instituciones, su legado pulido por una sociedad que solo veía la superficie. Los trabajadores que impulsaron su imperio, mientras tanto, quedaron sin nombre, sus sacrificios enterrados bajo el asfalto de la ciudad. Esta contradicción sobrevivió al propio Whitney. Sus descendientes, Harry Payne Whitney y Cornelius Vanderbilt Whitney, llevaron el apellido familiar al siglo XX. Su riqueza financió museos, películas y campañas políticas. Sus legados fueron celebrados, pero se construyeron sobre los hombros de hombres que no tenían nada que dejar atrás. El nombre Whitney se volvió sinónimo del éxito americano, mientras que los nombres de los trabajadores se desvanecieron en el olvido. El imperio de William Whitney fue una clase magistral de control, un recordatorio de que el poder a menudo se oculta en lo mundano, en las rutas que tomamos, los sistemas en los que confiamos, el trabajo que damos por hecho. Su historia no es solo una nota al pie de la Gilded Age, sino una advertencia. Bajo el murmullo del progreso, el estruendo de la injusticia aún resuena, sus ruedas tan implacables como siempre.